Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a entonces iniciar nuestra reunión hoy día, que es abril 17, 2020. Vamos a estudiar Catecismo de Heidelberg del 41 al 43. Catecismo de Heidelberg. Vamos a estudiar preguntas del 41 al 43, siguiendo nuestro estudio semanal. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Señor, que podamos entender tu palabra hoy, que podamos aprender y entender lo que tu palabra nos dice acerca de Jesucristo para edificación. En el nombre de nuestro Señor te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a Heidelberg. Pregunta 41 dice, ¿por qué fue enterrado Jesucristo? Respuesta, para mostrar de ese modo que estaba Jesús realmente muerto. Ahora, esto puede ser tal vez algo muy simple y decir, bueno, obviamente si fue enterrado es porque está muerto. Sí, exacto. Pero recuerde que durante la edad de la Reforma hubo muchas sectas, como hay ahora, y dentro de esas sectas había sectas que negaban que Jesús realmente murió en la carne. Ellos decían que fue una muerte espiritual y no una muerte física. Entonces es importante tener en cuenta que las preguntas que el catecismo hace son preguntas que nacen del contexto histórico de ese momento en cuanto a lo que es la muerte de Jesús. ¿Ok? Se tiene que entender eso. Cuando uno estudia el catecismo, no lo hace porque uno no tiene nada más que hacer, sino lo hace porque hay una razón histórica por la cual hacerlo. Y la razón histórica del catecismo es porque, número uno, no había otra religión cristiana, excepto el catolicismo, en ese entonces. Entonces, aparte del catolicismo, no había otra iglesia cristiana. No había. La reforma, cuando sale, entonces se pone como la alternativa al cristianismo católico romano. ¿Ok? Ahora, la alternativa al catolicismo católico romano se basa en la doctrina, enseñanza, muy diferente a la doctrina católica romana. Había puntos en común, muchos puntos en comunes, pero al mismo tiempo había muchas cosas totalmente diferentes. Y en cuanto a eso, vemos en la liturgia, en la adoración, en la predicación inclusive del Evangelio, en los sacramentos. Pero también habían sectas, así como hay sectas de los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y otras sectas más. Bueno, una de las sectas en el tiempo de la Reforma había aquellos que dicen que Jesús murió en el espíritu, no murió en la carne. ¿Por qué decían ellos eso? Porque cuando se decía que Jesús murió en el espíritu, para ellos les daba una gran justificación para decir que en realidad Jesús, si no murió en la carne, sino en el espíritu, entonces es lógico que se le vea vivo y la gente creyó que había resucitado. ¿Entiende? Voy a repetirlo porque si no me entiende no quiero que diga, no le entendí nada a la hermana. Ok, sígame despacio. Si usted me entendió, ok, lo voy a decir a la gente que no me entendió. Había una secta que decía, no una, sino varias, que Jesús no murió en la carne, sino en el espíritu. Muy bien. Esta secta justificaba la resurrección de Cristo bajo la idea de que ya que no murió en la carne, entonces es lógico que cuando la gente lo vio vivo, pensó que resucitó y que la muerte
supuestamente que murió, dicen ellos, no fue muerte física, sino fue muerte espiritual. Ante esa situación, los reformadores, dentro de su sistema de confesiones y catecismo, responden a ellos. Esta es una respuesta. Versículo 41. Perdón, pregunta 41, no versículo. ¿Por qué fue enterrado? Porque se le enterró. Entonces la respuesta es lógica. Para mostrar de ese modo, por el entierro, que realmente murió físicamente. Entonces, esto como refutación a los que dicen que Jesús murió. Ahora, vamos a leer lo que dice ahí. Hay muchas razones por las cuales Cristo fue enterrado. Fue enterrado en confirmación de su muerte, para que pudiera manifestar que estaba realmente muerto. Lógico, una persona que no está muerta, pues no creo que ni loco va a irse a enterrar. Entonces, Pablo, perdón, el autor de ese catecismo dice, bueno, el hecho de que murió implica que se le enterró. Claro, si no estuviera muerto no se va a enterrar, pero si se le enterró es porque murió. Lógico. No. Porque los muertos se entierran, dice aquí. Por lo tanto, tal como se presentó después de su resurrección para ser visto y también palpado, para que haya una evidencia clara que su cuerpo fue resucitado de la muerte. Ahora, esto es muy importante, hermano. Jesucristo cuando resucitó, se acuerde que Tomás dijo, si no tocara su cuerpo o metiera mi dedo en los hoyos de su mano, no voy a creer. De ahí viene el dicho, ver para creer como Santo Tomás, ¿no? Muchos dicen, oh, yo soy como Santo Tomás. Pero en la Biblia Tomás, claro, no lo dijo para un dicho que se haga refrán. Él lo dijo porque sinceramente él ejemplifica la agnóstica que hay. Bueno, y en ese tiempo, por afecto, estaba fresquito la resurrección. Decían, Pedro, pero si el Señor se presentó. Dice, no, ¿cómo se va a presentar? Era agnóstico. Ustedes están mal de la cabeza. Está bien que lo quieran mucho, pero se están imaginando más cosas. Pero Pedro, si estuvo con nosotros, bueno, ¿saben qué? Si, con estos ojos, si yo realmente no palpo su mano y veo el hueco que hubo ahí de los clavos, yo no voy a creer. ¿Me entiende? O sea, esa frase muchos no la estudian, pero debe estudiarlo usted. Debe estudiarlo. Porque ahí dice que Jesús resucitó, no en el espíritu, y Jesús mismo le dice, Pedro, ven, pon tu mano aquí y en mi costado. ¿Qué le dice? Porque un espíritu no tiene carne. Ahora, eso es importantísimo, hermano. La gente, por eso digo, no sé si usted lee la Biblia, tiene que leer la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, no solamente leer así como poesía, no lea la Biblia como poesía. ¿Cómo sé yo? Porque todos los evangélicos lo usan como poesía. La gran mayoría. Y cuando digo la gran mayoría, es la gran mayoría. Pablo no escribió la Biblia para que lo pongan con frases poéticas, qué romántico. No, hermano. No existe eso en las escrituras. Grábeselo en la cabeza. La Biblia es palabra de Dios. Yo veo ahí mucho, es una gran vergüenza que evangélicos ponen textos aislados, algo romántico, una mariposa, un corazoncito. Hermano, hay cantidad de libros poéticos, hasta en internet. Use eso, pero no la Biblia, no las escrituras. Las escrituras no es para eso. ¿Ok? Respeto a las escrituras, por favor. No ponga amén a esas cosas. Amén, 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 todo, 1.000.000 de aménes, ni siquiera entiende. Eso es la mente evangélica, hueca, 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 hueca. Lo repito. Terrible.
Terrible. Jesús resucita. Evidencia en contra de los agnósticos. Evidencia después de la muerte que él salió de la tumba en cuerpo. Porque quiso demostrar que él no quedó atrapado ahí. Tienen que entender, hermano. Vean la Biblia. Agarren las escrituras. Tomen seriamente su profesión de fe cristiana. Porque si no toman en serio su profesión de fe cristiano, pues quédense ahora con la cuarentena en su casa viendo novelas. El entierro de Jesús fue real. No pusieron un fantasma ahí. Fue Jesús cuando murió. Así dice la narrativa evangélica. Fue Jesús. Fue enterrado también para que pueda alcanzar la última parte de su humillación. De esto saber el entierro. Fue parte del castigo, la maldición, la ignominia que habíamos merecido, como se dice Génesis 3:19, al polvo volverás. O sea, los autores del catecismo dicen la razón por la cual Cristo murió. Fue en cumplimiento de lo que dice Génesis 3:19, al polvo volverás. Un cadáver, de hecho, indigente de sentir y comprensión. Era lógico que un cadáver sea puesto en la tierra, en un hoyo donde se entierran a los muertos. Pero la resurrección de Jesucristo de la tumba es parte de su gloria, así de su entierro. Es parte de su humillación. ¿Qué es lo que dice Filipenses, capítulo 2? Eso es solamente para darles una idea. Tiene su Biblia con usted, busque Filipenses. No. Capítulo 2. Siete, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús murió. Jesús murió. Ahí dice, Pablo dice, hasta la muerte. Y muerte de cruz. No muerte espiritual. Muerte física de cruz. Pues, ¿quién muere en la? ¿Cómo morían en la cruz? No morían espiritualmente. No, el cuerpo, uno, moría ahí. Era una de las peores torturosas de lo que haya existido. Usted no se imagina, pero puede hacer Google y hacer síntomas que el cuerpo experimenta estando crucificado. Hágalo. Hágalo para que sepa todo lo que uno experimenta, lo que experimentó Jesús, lo que experimentó los dos ladrones. No es para, bueno, estoy aquí colgado un ratito. No, es una de las peores formas de morir. Crucificado. Léalo, hermano. Yo quiero que usted investigue. No quiero que usted sea evangélico. No. Yo quiero que usted crezca en gracia, sea sabio en las escrituras. Sí, eso es lo que yo quiero. De verdad. Porque si yo quisiera que sea un simple evangélico, pues vaya al templo de la esquina de su casa y salte. Bueno, tal vez no va a ir porque hay cuarentena. Pero mi propósito es escudriñe la escritura. Ok, lo voy a repetir. Escudriñe la escritura, es para su propio bien, no para el mío. Yo hago mi parte, escudriño la escritura. Usted hágalo. Y va a ver cómo usted va a poder
entender todo lo que está diciendo aquí la Escritura y poder enseñar a otros que también quieren aprender. O sea, el aprendizaje, cadena. Aprendo, enseño. Él aprende y él enseña. Así es. Es fácil. Aprender, enseñar. Enseñar, aprender. Parece una canción, pero es la verdad. Nadie puede debatir ni refutar eso. Y dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Que sea exaltado Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, la exaltación de Jesús es una realidad. Sí. Por eso que dentro del catolicismo, ¿no? Católicos, ellos creen que por tener un crucifijo con una estatua que representa a Jesús, si bien es cierto, representa la cristiandad, porque bueno, Jesús, Cristo, pero no representa teológicamente la realidad de Jesús, porque Jesús no está crucificado. No está crucificado. Entonces al amigo o hermano católico, porque no son paganos, tal vez se comportan como paganos, así como evangélicos se comportan como paganos, iguales son. Sinceramente, no veo ninguna diferencia, se los digo la verdad. Así que cuando alguien me dice, oh, yo soy evangélico, no hay ninguna diferencia con católico, se lo digo la verdad. Entonces, tanto a uno como a otro hay que enseñarles las escrituras. Hay que enseñarles. Entonces, con mucha paciencia, decirle, mira, amigo, no te pongas ese crucifijo, porque eso no enseña teológicamente la verdad de Cristo. Cristo está exaltado. Ahí dice la Biblia. Fue exaltado, ya no está en la cruz. Bueno, puede haber una cruz vacía, pero no esa estatua que dice, ahí está Jesús. No, ese no es Jesús. No está en la cruz. Está exaltado en la gloria de Dios. Sentado a la diestra del Padre. Ahí está Jesús. Ya no está en la cruz. Ese problema teológico se tiene que siempre recalcar con el amigo católico. Son buena gente. Yo tengo muchos amigos católicos. Buena gente son. Necesitan un poco de instrucción. Así como el evangélico necesita también instrucción y el pentecostal también necesita instrucción. Necesita mucha instrucción. 3. Sería Jesús enterrado para que no nos aterroricemos a la vista de la tumba, pero podría saber que Él ha santificado nuestras tumbas con su propio entierro. Eso es lo que dice el catecismo. Para que ya no sean tumbas para nosotros, sino cámaras y lugares de descanso en los que podemos callarnos en paz, descansar hasta que volvamos a la vida. O sea, según el catecismo, la muerte de Jesús, su entierro de Jesús, es una forma de santificar cuando nosotros muramos en espera de la vida eterna, ¿entiende? De la resurrección. Fue enterrado para que fuera evidente en vista de la resurrección que realmente había vencido la muerte en su propio cuerpo y que por su propio poder se le había quitado. Así que eso, su resurrección, no fue una aparición o cosa imaginaria, sino una verdadera reanimación de un cadáver reanimado. O sea, aquí está contradiciendo a los que dicen, oh, Jesús no murió en cuerpo, murió en el espíritu. Bueno, aquí dice, no murió en el espíritu, murió en cuerpo. Y ese cuerpo fue reanimado, otra vez volvió a... Eso es resurrección. Resurrección. Doble R. No resurrección. 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 Porque está resucitando. Está volviendo otra vez a la vida. 5. Para que podamos ser confirmados con la esperanza de la resurrección, como nosotros, después de ese ejemplo, también seremos enterrados y seremos resucitados con un nuevo poder,
sabiendo que Cristo, nuestra cabeza, ha abierto para nosotros el sepulcro hasta la gloria. Quiere decir lo que están diciendo, que nuestra muerte es temporal. Cuando usted y yo durmamos en el Señor, que es muerte, no va a ser una muerte eterna físicamente, porque va a haber una resurrección. En esa resurrección, entonces vamos a levantarnos en gloria, como dice Primera de Corintios capítulo 15. Para que la verdad pueda corresponder con el tipo de Jonás, para hacer que las profecías se cumplan en relación con el entierro del Mesías. No dejarás mi alma en el infierno, eso está en Salmo 16:10. Hizo su sepulcro con los impíos. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, es una profecía realmente. Cuando Jesús muere, va al sepulcro con los impíos. Pero su alma no es dejada en el Seol. ¿Qué significa el Seol? Los lugares bajos. Los lugares bajos. Infierno es una palabra latina que viene de la palabra inferno. Inferno significa inferior, ¿no? Lo superior está arriba, lo inferior está abajo. Entonces, como lo inferior está abajo, en latín es inferno, o sea, abajo, inferior. Es como decir, oh, ¿dónde está el gato? O el gato está en la parte inferior de la casa, o sea, en el infierno. Suena un poco raro, pero infierno es partes bajas, las partes inferiores de donde uno vive. Eso es básicamente. Bueno, tenemos un poco más de tiempo. Pregunta 42. Si Cristo ya murió por nosotros, ¿por qué nosotros debemos morir a nosotros mismos? Mire la pregunta. Si Cristo ya murió por nosotros, entonces, ¿por qué debemos morir por nosotros mismos? ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque igual, volvemos al punto, en el tiempo del catecismo, habían aquellos que decían, hay una contradicción en el Evangelio. ¿Cuál? Si Cristo murió en la cruz del Calvario, por nosotros, esa es una muerte. Entonces, ¿por qué debemos nosotros morir por nosotros mismos? Ya sería doble muerte. Además, si la única muerte que vale es la muerte de Cristo por nosotros, entonces no hay razón que nosotros muramos por nosotros mismos. No sé si me entienden, pero ese era el argumento. Ahora, ¿por qué dicen ese argumento? Vamos a leer aquí. La respuesta, nuestra muerte, dice aquí, no es una satisfacción por nuestro pecado, sino solo un morir al pecado y entrar a la vida eterna. He ahí la confusión, he ahí la respuesta. Los que odiaban el Evangelio, los que se ponían el Evangelio decían, el Evangelio está mal, porque si Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, entonces ¿por qué dicen ustedes que tenemos que nosotros morir por nosotros? Bueno, la respuesta es no. Nosotros no estamos muriendo por nosotros, sino estamos muriendo al pecado, que es diferente. ¿Ven la diferencia? Nuestra muerte no es una muerte por nuestro pecado, porque no podemos nuestro pecado, solo Jesús. Pero nuestra muerte es al pecado, que es diferente. Cristo muere por nuestros pecados, pero nosotros morimos al pecado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muy diferente. Esa es la respuesta. Ahora, se reconoce que no podemos morir por nosotros mismos para satisfacer nuestro pecado. Pero hay otras. No morimos con el propósito de satisfacer la justicia de Dios. Es imposible. Sino que nuestra muerte temporal es más bien al pecado, ¿no? Y es lo que dice si vamos al libro de en el capítulo 7. A partir del versículo 7.
Romanos 7:7 dice, qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna forma. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarías. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado es muerto. Pero yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, esa es verdad, a mí me resultó para muerte. ¿Qué quiere decir esto? El mandato de Dios, la ley de Dios es para vida eterna. Así dice Éxodo. Pero Pablo dice, si queremos cumplir la ley para vida eterna, nos vamos a encontrar que esa ley nos señala a la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque somos tan imperfectos que no podemos cumplir la ley. Y al no cumplir la ley, violamos la ley y la vida y la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso dice, el mandamiento que era para vida resulta para muerte. Por eso dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. O sea, si cumplimos toda la ley, tenemos la vida eterna. Gloria a Dios. Pero como no podemos cumplir la ley porque somos imperfectos, bueno, la ley nos condena a la muerte. Porque el pecado tomado ocasión del mandamiento me engañó y de manera que la ley en verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y al final dice, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Claro, la ley no es mala, la ley es santa, justa, buena. Pero cuando queremos cumplir la ley al pie de la letra, fallamos la primera vez. Fallamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras yo quiero hacer el bien, hay otra ley. Es la ley del pecado, que dice que el mal está en mí. Yo soy el problema, no es la ley. Yo soy el problema. Así que en el hombre interior, la ley de Dios. Porque en el hombre exterior soy un fracaso. Soy un fracaso. Yo no puedo cumplir la ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A eso se está refiriendo cuando dice morir al pecado. ¿Quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que mientras vivamos en esta vida, vamos a ser yo mismo sirvientes a la ley del pecado, porque no somos perfectos. Es imposible, aún aquellos predicadores que dicen y que condenan, esos mismos predicadores viven en la carne también. Porque no hay nadie que diga, un momento, hoy día ya tengo 3 semanas que no peco. Es imposible que alguien diga eso. Nadie, absolutamente nadie puede decir, no pequé ayer, solito, cumplí la ley de Dios, pero qué bueno que soy. Nadie puede decir eso. Sin embargo, en nuestra mente nos deleitamos en la ley de Dios. Porque es así. Creemos en la ley de Dios. Es buena, santa, justa, perfecta, pero nuestros miembros están vendidos al pecado. A eso se refiere que tenemos que morir al pecado. Ahora, ¿cuáles son perdón, capítulo 43, está hablando inglés? ¿Qué beneficio adicional recibimos del sacrificio y la muerte de la cruz? ¿Qué beneficio adicional recibimos del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Que por su poder nuestro hombre viejo está con él crucificado,
muerto y enterrado, para que los malos deseos de la carne no puedan reinar en nosotros, pero para que podamos ofrecernos a el sacrificio de acción de gracia. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Miren lo que dice su Biblia, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, recuerde que así que es una conclusión de conclusión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el judío que es un becerro, o un cabrito, una ovejita, y lo degollaba, sacrificio. Pablo dice, no hay necesidad de eso ya. En Cristo ya no hay necesidad de matar machos cabros, ovejas o lo que sea. Nosotros somos los que tenemos que morir, es lo que dice Pablo. Nadie más. Nosotros tenemos que ser nuestro propio culto racional, nuestro propio sacrificio. Eso es mejor que el derramamiento de sangre de las ovejas. Además, porque esto requeriría que usted y yo todos los días se compre una ovejita y le degolle. ¿Quién va a estar todos los días comprando una pobre ovejita y la agarra usted el cuchillo, la agarra bien porque se mueve y es fuerte y le va a cortar para sus pecados? Va a ser un regadero de sangre, bastante sangre, y todos los días tiene que hacer eso. ¿Usted lo puede hacer? Dígame la verdad. No se puede hacer. Nosotros somos el sacrificio vivo. Nosotros somos nuestro servicio litúrgico racional. Y cuando dice racional, razón. Mira lo que dice uno, racional. O sea, hay que usar la mente. No es como por ahí algunos dicen, no, la letra mata, el espíritu edifica. Yo no sé de dónde sacan ese cuento. Racional significa inteligencia, porque Dios nos dio un cerebro. Dio eso para que usemos la razón. Entonces, de esa forma, es lo que Pablo dice aquí. El beneficio que recibimos del sacrificio de la muerte de Cristo es que estamos con Él crucificados. Uno de los siguientes beneficios son justificación o el perdón de los pecados. Somos justificados, perdón de los pecados. Segundo, regeneración, la renovación de nuestra naturaleza por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera. Número 3, tenemos el don de la vida eterna, el fruto del amor de Jesús. Ahí se puede aplicar Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo porque dio su Hijo unigénito, para que quien sea que cree en Él tenga la vida eterna y no perezca. Y 1 Juan 5:11 dice, Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahí está. Entonces, podemos ver ahí que los beneficios de la muerte de Jesús son beneficios eternos que tienen que ver con nuestra salvación. Remisión de pecados, ¿no? Justificación, la regeneración y la vida eterna en Jesucristo. Entonces, eso es los beneficios de la muerte de Jesús en Calvario. Vamos a orar, hermano, para terminar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra, Señor, haya entrado a nuestra mente y corazón. Que tu gracia sea siempre con nosotros y crezcamos siempre en conocimiento y gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.